De cara a las elecciones de este 2021, las elecciones más importantes de la historia de nuestro país. Y en este híbrido llamado Va por México, personajes como Santiago Krill, Alejandro Moreno, incluso Margarita Zavala, pretenden llegar al Congreso. Estos personajes que estuvieron inmiscuidos tapando fraudes, tapando desvíos millonarios como el Pemex Gate y además la imposición de consejeros de aquel entonces el IFE en el 2006, pues son los que pretenden llegar al Congreso y desde ahí golpetear lo más que se pueda y terminar con el gobierno de la Cuarta Transformación, lo que quede de este sexenio. Y es que estos líderes grises, con las manos muy sucias, como en el caso de Margarita Zavala, que pesa sobre sus hombros el acontecimiento de la guardería ABC, fue capaz de todo para lograr sus cometidos, incluso de encerrar a diputadas para poder salirse con la suya. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Me da muchísimo gusto poder saludarlos. Antes de entrar de lleno con esta información, pues los invito a que se suscriban a su canal, activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les pueda dar aviso cuando tengamos más información para todos ustedes. Mi nombre es Ceci Villalpando, los saludo con muchísimo gusto. Les mando un beso, un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren. Y bueno, la pregunta que yo les quiero hacer, si en su distrito estuviera de candidata Margarita Zavala, ¿ustedes votarían por ella? ¿De verdad le darían su voto de confianza? Quiero que me lo pongan ahí a través de los comentarios porque es increíble cómo estos personajes que por un tiempo no los vimos, ahora resurgen, reaparecen tratando pues de llegar al Congreso, tener injerencia desde ahí y lo que resta de este sexenio tratar de liquidar al llamado gobierno de la Cuarta Transformación. Y es que así corrió este inicio de campañas políticas y pues podemos ver a una desangelada Margarita Zavala que solamente pues hizo el ridi ahí a través de las benditas redes sociales, pues porque no juntó nada. Chequen ustedes, por ejemplo, este video que sube Jorge Armando Rocha. Dice: la convocatoria en Ciudad de México de Margarita Zavala en su campaña para diputada del PAN, sí hubo sana distancia. Pues ahí haciendo mofa del número de personas, hay uno que otro despistado o pagado, ya sabemos cómo se las gastan, que acudió a esta presentación, o no sé si llegó ahí Margarita de sorpresa, aprovechando algunas familias que estaban conviviendo y pues ahí se puso a dar su discurso, parte de lo que sucediera en este arranque. Chequen ustedes. Oportunidad de conocer a Carlos Castillo Peraza, a don Luis Achálvarez, a Manuel Cloutier y por supuesto me llevé el pensamiento y las ideas de Gómez Morín. Pues bueno, no es sorpresa que regresara al PAN después de la patada que le dieron en las pompis, esa es la realidad. Pues Margarita Zavala, flamante candidata del Partido Acción Nacional, hablábamos incluso en algunos otros videos pues que la ponían como Margarita, la candidata, la que va a ser ola en el Partido Acción Nacional y va a levantar incluso pues a los candidatos que no andaban tan bien de popularidad, ¿no? Pero bueno, parte de esta información que les quiero compartir el día de hoy es de Álvaro Delgado Gómez, que dice pues que efectivamente estas son las elecciones más grandes de la historia de México, la renovación de la Cámara de Diputados, 15 gobernaturas, 30 congresos locales y de las alcaldías en 30 estados, pues ha traído de regreso personajes clave, personajes corruptos que son figuras de la política mexicana, qué vergüenza de verdad, pero que esta alianza llamada Va por México, pues despertó, ¿no? Como dicen por ahí, desenterraron, desempolvaron
toda esta artillería que tenían y las presentan como las figuras, como los candidatos. Y entre ellos pues aparece Santiago Krill, un Alejandro Moreno que incluso pues ni en el PRI lo quieren, pero como no se quiere ir sin nada, no se quiere ir con las manos vacías, pues va a buscar la plurinominal para tener todavía de dónde fregar al pueblo mexicano. Pero este caso en particular de Margarita Zavala, esta que siempre pues ha sido la sombra de su esposo Felipe Calderón, pues aquí parte de esta información que presenta Álvaro Delgado. Ya saben, Felipe Calderón pues todos sus planes maquiavélicos los orquestó, mire, con la cuba en la mano y así lo cuenta. Este bar, La Barranca, dice, un bar de la Ciudad de México que frecuentaba Felipe Calderón cuando Vicente Fox lo hizo secretario de Energía. Aquí empezó todo. ¿Quiénes eran sus amigos favoritos en aquella época? Juan Camilo Mourinho, aquí lo menciona. Y bueno, desde ahí y bebiendo, Felipe Calderón operó el pacto al más alto nivel para evitar el desafuero del senador Ricardo Aldana, quien era en ese momento tesorero del sindicato petrolero y que, mire, se quedó bien calladito con la impunidad del caso de Pemex Gate y el desvío de más de 1,000 millones de pesos de Pemex. Esto para financiar la campaña en aquel entonces, el año 2000, del priista Francisco Labastida Ochoa. Fue la noche, dice, del 11 de septiembre del 2003, sin estar en el orden del día, el diputado Miguel Ángel Yunes, director jurídico en aquel entonces del CEN del PRI, y mano derecha de Elbester Gordillo, planteó revocar la convocatoria que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Juan de Dios Castro, que el pleno de jurado de procedencia votaría para el desafuero de Aldana el 17 de septiembre. Fíjese bien todo lo que hicieron para poder salirse con la suya. La cita para esa fecha había enfurecido al PRI, que amagó con no aprobar las reformas de Fox y del PAN, como la energética. Gordillo se reunió con el presidente, el secretario de Gobernación, Santiago Krill, el procurador, en aquel entonces Rafael Macedo, y Calderón como secretario de Energía. Desde aquel entonces ya eran uno mismo. Francisco Barrio, como zar anticorrupción de Fox, había descubierto el desvío de Pemex al PRI. Era el coordinador ahora de la bancada del PAN, con la esposa de Calderón, Margarita Zavala, como vicecoordinadora. Y aquí comienza a aparecer pues todas las tranzas de la que fue partícipe esta mujer, esta imagen de Margarita Zavala del año 2005, donde era vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados. En esa legislatura del 2003 al 2006 eran diputados también Marco Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas, actuales presidentes del PRI y del PAN respectivamente, quienes ahora encabezan esta coalición de Va por México. En esta misma legislatura, estos partidos se repartieron entre ellos a los integrantes del Consejo General del entonces IFE. En esta misma Cámara de Diputados en el 2005 fueron los mismos partidos que le quitaron el fuero como jefe de gobierno al presidente ahora Andrés Manuel López Obrador para poder inhabilitarlo en aquel entonces y que ya no procediera su candidatura a la presidencia después de los videoescándalos de un año antes con Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos detrás de todo ese show. Todos los detalles de cómo se tramó esta impunidad del Pemex Gate, estos personajes que en la elección ahora de este 2021 pretenden regresar al poder. Personajes, bueno, pues que siguen vigentes a pesar de todo, como Elbester Gordillo, aquí lo dice. Les dijo a los diputados priistas la víspera de la votación, la noche del 10 de septiembre, que el gobierno de Fox no tenía control político de nada. Y eso, aunque parezca cínica, lo tenemos que capitalizar. Así fue, el PRD propuso al PAN abandonar el salón de sesiones para romper el quórum y evitar la votación, porque 4 de sus diputados estaban ausentes y 4 del PAN también. Francisco Barrio no quiso usar ese recurso parlamentario como en otras ocasiones. El pacto se materializó cuando el PAN, perdiendo deliberadamente la votación, el PRI logró 245 votos a favor para no dar trámite a este desafuero. Con los votos del Verde, del PT y Convergencia solo se reunieron 238 de las bancas
bancadas panista y PRD, así como el convergente Jesús Gómez, que también tuvo votación. Recordemos pues que estos, como Santiago Krill, quieren regresar a la vida activa política, va como diputado del PAN. La diferencia de los hechos exoneró a Aldana, solo fue de 7 votos, entre ellos estos perredistas, quienes estaban en Cancún, en la cumbre de Organización Mundial del Comercio, y bueno, estos personajes que se encontraban fuera. 4 panistas tampoco asistieron, entre ellos los campechanos Yolanda Valladares y Sebastián Calderón, quienes pusieron de pretexto pues que estaban en el Tribunal Electoral. Todo mundo lo tenía claro, los priistas estaban felices y pese a que habían perdido la votación, los panistas también. Pablo Gómez, coordinador del PRD, denunció que el PAN fue a la sesión con la intención de perder la votación. Recordó, dice, en los periodistas, si ustedes se dieron cuenta, 5 o 6 panistas salieron a votar al final cuando ya las cosas estaban claras. Una de ellas pues fue Margarita Zavala y vuelve Margarita Zavala a ser protagonista de esta historia. Y si fue así, propuesta de Yunes fue sometida a votación nominal y Zavala fue la última en emitir el voto de la bancada panista. Todo este show de que los traían a vuelta y vuelta, chequense ustedes, los traían pero sí a vuelta y vuelta a estos personajes que no querían que llegaran a la votación. Todos los demás ya estaban de acuerdo. Justo ese día, el tribunal declaró improcedente la impugnación del PAN a la elección de gobernador de Campeche, que ganó el priista Jorge Carlos Hurtado del Río, quien esa noche, reconfortado por Murillo, mientras Calderón hacía llamadas a la Cámara de Diputados. Ahí está Jorge Nordeusen, senador del PAN por Campeche, se enteró de esa reunión y el plan para que el PRI ganara la votación y no desaforara a Aldana. Para ese plan, parte de ellos pues eran Valladares y Calderón Centeno, que no asistieron a la sesión. Valladares anduvo con Sebastián Calderón todo el día, mire, se lo llevó ahí a echar trago, regresó al Trifi y lo trajo horas y horas y horas, y con el pretexto de, ay no, se van a tardar, ¿a qué llegamos? ¿Quién orquestó todo este show, todo este plan? Pues Felipe Calderón y Juan Camilo, echando trago ahí en este bar, y bueno, un amigo en común que ellos tenían, por quien supo toda esta película, quien es el testigo de estos hechos, Margarita Zavala, dice, tenía encerradas a las diputadas. Margarita, mire, bajo llave. ¿A cambio de qué se da este pacto? Pues de que le surgían las reformas, porque no pasaba y no pasaba, y Felipe Calderón la quería de bandera para su lanzamiento como candidato presidencial, como presidente pues de la República. Pues esta es parte de la información, amigos. Al respecto me encantaría saber ustedes qué opinan de toda esta situación. ¿Deben pagar estos líderes grises, como se llaman, que tienen las manos muy pero muy sucias por todos estos desvíos, por todas estas tracalerías, por todo este cochinero que sigue saliendo? Amigos, les agradezco haber llegado conmigo hasta este minuto del video. Les agradezco, por supuesto, se suscriban a su canal. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo donde quiera que se encuentren y nos vemos en un siguiente video.